Pero lo que sí me gustaría es que de alguna manera se controlasen ciertos contenidos de la televisión. Porque yo estoy hasta la coronilla que la pornografía salga a las 6 de la tarde cuando están los niños en casa. Claro. Y estoy hasta la coronilla del machismo de los contenidos de esa televisión. Y estoy hasta la coronilla de la saciedad de un montón de programas que lo único que hace es hundir en el embrutecimiento a nuestra gente. Y hay un consejo audiovisual, si no me equivoco, en Francia, ¿no? Y hay otro en no sé dónde, otros países que no serán ni dictatoriales, ni atrasados, ni antidemocráticos. Porque eso de decir libertad para todo, me parece fatal. Me parece fatal la censura de una crítica política, me parece fatal. Eso es lo que tiene que tener total libertad. Pero estoy hasta la coronilla de series españolas y extranjeras que nos las dan a cualquier hora, donde es basura absoluta ideológica contra las mujeres, contra los negros, contra los pobres, contra todo apruebe una ley y dote de medios a la administración. Señora Falcón, pero si eso podemos estar todos de acuerdo. Si la pregunta es... Ese consejo audiovisual tiene que tener esa función. Esa función, no la de perseguir. En una democracia hay que vigilar muchas cosas. La democracia no es el caos, porque aquí parece que la democracia es el caos. Señora Falcón, si estamos de acuerdo. Es que ahora te la palabra. No. Ahora te la palabra, señor Cañas. Es lo que decía Fraga. Silencio. Empiezo diciendo que tiene usted una parte de razón. Es decir, tiene que haber... Claro, siempre, todo el mundo tiene una parte de razón. No, todo el mundo no. Casi siempre. A ver, tiene que haber un comité que sea capaz de evaluar determinados contenidos. Bien. Otra cosa es, ¿hasta cuál tiene que ser su capacidad de sanción? Porque en una democracia la división de poderes dice que quiere sancionar... Un momento, señora Falcón, permítame que yo le dejo usted hablar y antes le he cedido hasta la palabra. Hombre, le he cedido hasta la palabra. ¿Verdad? Bueno, los que sean, pero se le he cedido. Aprofite, señor Cañas. Quien sanciona en una democracia son los tribunales. Y entonces, evidentemente... Perdone. Déjame terminar. No, es que estás confundiendo a la gente. Hay muchas sanciones administrativas. Hombre, no falta nada. Perdona. Que evalúe la libertad de expresión. Que evalúe la libertad de expresión. Que a ti te puede hacer... No, hombre, no. ¿Cómo que torciendo? Si me dejas hablar y me dejas terminar, pues a lo mejor... que calle, no, le demando que calle y se separa la señora Cañas. El CAC tiene una función muy clara. Falcón, por favor. El CAC tiene una función muy clara. La censura. No. La previa, muy tanto que sí. Y yo lo que le recomiendo es que, evidentemente, yo creo que uno puede hablar de casi todo, pero de casi todo hay que saber un poco. Y yo lo que le recomiendo a usted, que se lea usted los estatutos y las funciones del CAC, y entonces haga forme usted la opinión. Porque usted a lo mejor está hablando, por favor, señora Falcón. Pues entonces usted no sabe nada. Que tiene que existir alguna manera de controlar y no hace falta ir a los tribunales. Pero lo que estamos denunciando son las capacidades que tiene este Consell de Audiovisual de Cataluña, que cuesta a los catalanes 11 millones de euros al año, de los cuales 6 millones se van en sueldos, de los cuales la mayoría se van para pagar a 10 señores más un presidente por estar, no voy a decir haciendo qué cada día. Un señor que si se ha contratado de presidente del CAC, no, es que si no, al final me altero porque usted me interrumpe. Porque si se ha contratado ese señor de director del CAC ha sido justamente por eso, porque ha sido condescendiente con el poder político y ha censurado. Porque si no, si hubiera sido crítico con el poder político y hubiera sido justo, no estaría presente en el CAC, por lo que no está la mayoría de la gente que está en el Consejo Asesor, por eso están como están, porque en definitiva es una forma de pesebre, de alimentar bocas agradecidas, porque si no, no de es quitar normal. licencias de radio, Por supuesto, al crítico. Vale, ¿a quién se le da? No, aquí pasa que tienen trucadas. Sí, bueno, pero aquí hay tres que están de acuerdo. Jordi de Reus, ¿qué tal? Buena tarde. Dije, claro, cuando uno no está en desacuerdo, eso es la libertad de expresión. Pero si ha hablado un montón de rato, usted habla de un consejo utópico. O sea, usted cree en la censura. Usted cree en la censura. Usted cree en la censura. Control democrático. ¿Usted cree en la censura? Yo también creo en la censura. Usted tiene que controlar eso. Demano silenci, sisplau. Usted cree en la Demano censura. silenci a la taula, sisplau. Gràcies.